Dice en Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque el día de hoy estamos expuestos a ella, Señor. Y tu palabra de sí misma dice ser como una espada de dos filos, Señor, que penetra nuestro corazón, que puede llegar hasta las coyunturas, hasta el tuétano. Y Señor, el día de hoy te pedimos que tú, a través de tu palabra, disciernas las intenciones, los motivos de nuestro corazón, que tú puedas enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jesús, anunciando el Evangelio, está llegando a Galilea y a través del pasaje que estaremos viendo el día de hoy lo veremos tanto en Galilea como lo veremos en Nazaret y luego lo veremos en Capernaum. Galilea era una región amplia, era una zona más grande donde incluía estas ciudades. Nazaret estaba en Galilea, Capernaum estaba en Galilea. Y Jesús llega a esta región después de haber salido victorioso de la tentación. ¿Recuerdas? La semana pasada vimos a Jesús enfrentando la tentación y salió victorioso de ese momento. Y una de las características que vimos de Jesús estando en el desierto es que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y si te das cuenta, al principio de esta porción dice que Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea, lleno del Espíritu. Desde que lo vimos siendo bautizado por Juan el Bautista, vimos que el Espíritu Santo vino sobre Él y permaneció en Él. Eso es lo que Juan el Bautista dice, que lo hizo identificar a Jesús como el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo permaneció en Él. Y así, en el poder del Espíritu, permaneció el Espíritu en Él, regresó a Galilea. Déjame decir algo en este momento. Jesús, después de haber resucitado, le dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice Jesús a los discípulos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús, el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció en él. Y ahora lo vemos llegando a Galilea en el poder del Espíritu. Pero también el poder del Espíritu está disponible para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Jesús lo prometió: recibiréis poder, recibirás capacidad. ¿Capacidad para qué? Pues ahí me lo dice: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Van a poder dar testimonio de que son míos. Hace unos momentos cantábamos eso, ¿no? Mi Cristo, soy tuyo. El poder del Espíritu me hace mostrarle a las personas que están a mi alrededor que realmente soy de Jesús. Y Jesús, lleno del Espíritu, está llegando a Galilea y lo veremos hablando en la sinagoga ahí en Nazaret de una profecía, pero después lo veremos cómo testifica. Vemos testimonios de cómo realmente Él es el Cristo, el Mesías. Así nosotros requerimos del poder de Dios para ser testigos, y ese poder de Dios viene a nosotros cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Qué importante es esto. Como creyentes debemos de entender que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo es el que nos capacita.
Es muy triste vivir frustrado porque ya le entregué mi vida a Cristo, pero no tengo ningún poder ni capacidad para mostrarle a los demás que soy de Cristo, sino que vivo lo mismo que vivía antes, vivo bajo el poder del pecado en mi vida, cuando en realidad al recibir a Cristo el poder del pecado desaparece de tu vida. Necesitas del Espíritu Santo. Si tú estás viviendo el día de hoy siendo creyente, cayendo en las tentaciones, en el pecado y viviendo una vida que pareciera más que no eres de Cristo que si eres de Cristo. Jesús vino con el poder del Espíritu y lo veremos haciendo milagros en este capítulo. Y sí, a lo mejor en tu mente es, no, para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo necesito un milagro, ¿no? Pues sí, el Espíritu Santo en tu vida te puede dar esa capacidad, ese poder, y de esa manera serás testigo, dice Jesús, hasta lo último de la tierra. Ahí en el verso 14 continúa diciendo que se difundió la fama de Jesús por toda la tierra alrededor. Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Lucas en el verso 14 y 15 me resume algo que sucedió quizás, dicen los comentaristas, alrededor de en un año. O sea, en un año, porque más adelante lo veremos hablando de cómo era ya conocido en Nazaret, que en Capernaum estaba haciendo milagros. Y en Lucas nada más nos resume en el verso 14 y 15 esto. Pero si te das cuenta, el verso 14 y 15 me dice cuál era lo principal que Jesús hacía, era enseñar. Enseñaba en las sinagogas de ellos, ¿no? Y la fama creció y dice, y era glorificado. Se difundió su fama y era glorificado por todos. Qué maravilloso momento, qué increíble. Recibe gloria de las personas que lo escuchan, la fama crece y de repente regresa, dice, a Nazaret. Verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, donde lo conocían, ¿no? Donde había crecido él, donde vivía con su familia. Era el lugar donde vivía José y María. Es en Nazaret porque estaba predicho también que el Mesías iba a ser llamado Nazareno, ¿no? Y ahí vivía. Y dice que vino a Nazaret y dice en el versículo 16, y entró en la sinagoga. ¿Te fijas lo que dice después de eso? Conforme a su costumbre. Wow. Era costumbre de Jesús ir a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era el lugar de reunión para los judíos, el lugar de oración y el lugar donde aprendían de la palabra de Dios. Aprendían del Pentateuco y de los profetas. Aprendían de la ley de Dios y leían un pasaje de los profetas. Era un tiempo de oración y de adoración. Algo parecido a lo que tenemos nosotros el día de hoy, ¿no es así? Nos venimos y nos reunimos a adorar a Dios, oramos y aprendemos a través de la Escritura. Bueno, Jesús, para él era costumbre ir a un lugar como este, y era su costumbre ir a la sinagoga. La verdad, o sea, ¿era necesario para Jesús ir? O sea, él es Dios, él es el creador del universo, él es el dador de la ley, ¿no? Pero ahí está, era su costumbre estar ahí. Y me imagino, quizá, ¿te acuerdas cuando era un muchacho, cuando era adolescente, ¿no? Y que llegó a Jerusalén con toda su familia, pero luego no lo encontraron. ¿Qué estaba haciendo? Discutiendo con los estudiosos, con los escribas en el templo. ¿Y qué estaban haciendo los escribas? ¿No? Recogiendo la baba que se les caía, ¿no? Porque estaban así sorprendidos de lo que este niño sabía. Y de repente me pongo a pensar, ¿no? O sea, Jesús estar como una costumbre yendo a estos lugares, ¿no? Y escuchar a otras personas enseñar, ¿no? ¿Te lo imaginas? No, eso no es lo que quise decir. ¿Por qué lo estará explicando así? Yo lo haría mejor, ¿no? Me lo imagino así, pero era su costumbre, ¿no? ¿Sabes qué? Hace unos días platicaba con unos amigos y les decía, es bueno ir a la iglesia. O sea, créeme, es bueno ir a la iglesia, es bueno venir y escuchar la palabra, porque me alimenta mi espíritu, me hace conocer de Dios y conocer más su voluntad y qué es lo que Él quiere para mi vida.
me hace conocer su amor. ¿Cuántas veces has venido acá y has escuchado del amor de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado de su gracia, de su perdón, de su paciencia, de cómo es lento para la ira y es grande en misericordia? Venimos y aprendemos. Es bueno venir a la iglesia. Si Jesús, que realmente quizás era el único que podría pasar exento, ¿sabes? Exentó la materia, ¿cuál? La de ir a la iglesia, ¿no? El único que podría exentar era su costumbre. ¿Por qué no hacerlo nuestra costumbre? Y no estoy diciendo solamente vengas, escuches, vayas y hagas tu vida como quieras. No, estoy hablando de cómo la palabra de Dios y este tiempo de comunión y de enseñanza puede transformar nuestras vidas. Si era costumbre para Jesús, creo que nosotros no podemos, dicen, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Algunos la costumbre es no venir, ¿no? Algunos la costumbre es no acercarse. Pero que para Jesús era su costumbre ir y escuchar la palabra y estar ahí en comunión, en oración, en enseñanza. Y ese día que él estaba ahí, dice en el verso 16, se levantó a leer. Y sí, era común que las personas subieran, leyeran y dieran un sermón, ¿no? Hablaran acerca de lo que leían. Y a Jesús le tocó ese día y sube y le dan el libro del profeta Isaías, ¿no? Definitivamente era un rollo, no había libros en ese tiempo encuadernados como nosotros los tenemos, sino que abre un rollo y empieza a leer en una porción. Y esto es lo que lee. En el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús lee esta porción que se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Me acompañas? Mira, esto es lo que originalmente Jesús leyó, obviamente no en español, ¿verdad? Eso está como muy claro. En Isaías 61, de hecho era costumbre en las sinagogas leerlo en hebreo y luego traducirlo al arameo, ¿no? Se leía de esa manera 2 veces y luego se explicaba, ¿no? Y luego a leer en hebreo. No, no es cierto. Así te imaginas de repente hablando en hebreo. Isaías 61, verso 1. Jesús leyó esto: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. En Lucas dice a sanar, ¿verdad? Dice a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No viene vista a los ciegos. Algunos creen que Lucas está haciendo referencia a cómo una persona que estaba en la cárcel estaba en completa oscuridad, no tenía acceso a luz del día, ¿no? Y cuando se le abría la cárcel, haz de cuenta que se le abrían los ojos de nuevo. Y dice en el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad, dice, de Jehová, en lo que Lucas pone, a predicar el año agradable del Señor. Pero si te das cuenta, Isaías 61, 2 no termina ahí, pero Jesús terminó ahí, ¿no? Isaías 61, 2 continúa diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús no habló del día de venganza del Dios nuestro. Este día es el día del juicio, pero Jesús se detuvo antes de ese momento. Algunos comentaristas dicen: esta es la coma más larga de la historia, porque de repente hay una coma en ese lugar y Jesús se detiene y no sigue hablando más de esto. ¿Por qué? Porque Jesús vino para salvar a aquellos que le reciben, a aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Vendrá un día a juzgar a vivos y a muertos. Dice la palabra que el Padre le dio la autoridad para juzgar a vivos y a muertos, pero pareciera que Jesús dice: aún no. Termina de leer en ese punto: proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y los judíos esperaban ese año de la buena voluntad de Jehová, el año en que el Mesías iba a llegar,
Eso es lo que está diciendo. Está hablando Isaías 61 del Mesías, del Cristo, aquel que estaban esperando. Por eso vamos a ir viendo en el libro, en el Evangelio de Lucas, y lo vemos en otros evangelios, que una y otra vez le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres tú el Mesías? Y Juan dice: no, yo no soy el Mesías. ¿Por qué? Porque lo estaban esperando. Era algo que esperaban, el año agradable del Señor. Y Jesús lee hasta esa porción, porque el Señor vino a salvar a aquellos que están perdidos, a dar su vida en rescate por muchos. Dice el mismo Jesús: el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Pero llegará un día en que ese mismo Jesús que vino a salvarnos, el que vino no a condenarnos sino a salvarnos, que vendrá con juicio, con justicia, a juzgar a vivos y a muertos. Jesús lee esto, lo que el Mesías viene a hacer. El Mesías viene a dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? A los pobres, y evidentemente no está hablando de pobreza económica, ¿no? En las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza es esa: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra de Dios muestra cómo una persona que es pobre es una persona que ya no tiene recursos para su propia justicia. Tiene una ruina espiritual. Son buenas noticias para aquel que se da cuenta que es un pecador. Son buenas noticias. Si de repente hay alguno de nosotros que dice: bueno, yo no soy tan malo, ¿no? Esa persona se siente rico, tiene recursos para sobrevivir en su vida. No soy tan malo, hago buenas cosas. Pero aquella persona que se da cuenta: no, soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un pecador, soy un engañador, soy un infiel, no tengo ningún recurso. De repente escuchar estas buenas nuevas como cuáles, como estas: sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos, ¿no? Y si te pones a pensar, el pecado produce estas cosas. El pecado produce pobreza, el pecado produce dolor en el corazón, tu corazón está roto. El pecado produce cautividad, produce opresión. El pecado te esclaviza. Pero aquí está Jesús hablando de esto, y los judíos esperaban el año de la buena voluntad del Señor, el año en que esto se iba a cumplir. Y en el verso 20 de Lucas 4 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, ¿no? Ahora, en las sinagogas, no había lugar para sentarse para las personas. O sea, no es esta distribución que tenemos, donde yo estoy de pie y todos ustedes están sentados, sino era al revés. El que enseñaba se sentaba y todos los demás estaban de pie. La próxima semana, no es cierto. La próxima semana lo vamos a hacer así, ¿te imaginas? La audiencia, la congregación estaba de pie, el maestro se sentaba para enseñar. Entonces no es que Jesús enrolló el rollo, lo dio al ministro y se bajó y se sentó, ¿no? Sino que él se sentó para enseñar. Y dice que mientras se sentaba, dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pues claro, ¿por qué? Pues porque va a explicar el pasaje, porque va a enseñar el pasaje, ¿no? De repente yo me lo imaginaba al revés, ¿no? Lo leyó, se fue a sentar y todos mirándolo. Pues no tiene sentido que lo volteen a ver a Jesús si está sentado en la congregación, y que está sentado como maestro. Y comienza a hablar. Y la explicación es esta. El inicio de su sermón es este: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. ¿Te imaginas ese momento? Es un momento de gran gozo para aquellos que están escuchándolo. El día, el año de la buena voluntad, el año agradable del Señor ha llegado. Es lo que Jesús está diciendo. Aquí estoy para hacer esas cosas, para traer libertad, para sanar a los que tienen el corazón roto. He venido para predicar la buena voluntad de Dios. Es Jesús diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Te imaginas estar en ese momento ahí? ¿No? ¿Te imaginas escuchar de los labios de Jesús, de la boca de Jesús saliendo estas palabras? Ese día llegó, ese día ha llegado. ¿Y qué sucede? La reacción es
es inmediata. El verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Estaban sorprendidos. No sé si el Señor siguió enseñando y Lucas no describe el sermón que el Señor dio en ese momento. No sé si solamente esas fueron las palabras, pero al decir que estaban sorprendidos, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, me da a entender que el Señor Jesús siguió explicando lo que venía el Mesías a hacer, pero que su énfasis en el mensaje era: hoy se ha cumplido esa escritura. Estoy aquí para cumplir esas cosas. Y mientras lo ven, ¿sabes? O sea, te ha tocado que de repente se sube una persona a cantar, ¿no? Y tiene una voz así impresionante. Dices, como que la voz y lo que canta no encajan. Dices, no, su voz no se parece. O sea, como que no, ¿verdad? Y entonces ellos lo ven y dicen, pues como que no, ¿no? O sea, hoy se ha cumplido la escritura. Las palabras de gracia son sorprendentes, pero este es el hijo de José, el que jugó con mis hijos, el que la vez pasada me rompió un plato en mi casa, ¿no? O sea, es el hijo de José. Lucas no describe más acerca de esto, pero Mateo, mira lo que dice en Mateo capítulo 13, en el versículo 55 y 56. Mateo 13, 55 y 56 dice en el verso 55: ¿no es este el hijo del carpintero? Están en la misma región y están preguntándose lo mismo. ¿No es este el hijo de José? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Por cierto, Judas escribe el libro antes del Apocalipsis. El hermano del Señor escribió el libro de Judas antes de Apocalipsis en tu Biblia. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, no encaja. Él está diciendo: hoy he venido a cumplir, pero Él ha vivido entre nosotros. Él ha estado entre nosotros. Conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, ¿no? Bueno, a sus medios hermanos y medios hermanas, ¿no es así? Los conocemos, aquí han andado con nosotros y no encaja. Y entonces él comienza a decir en el verso 23, dice: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Estaba en Nazaret, es lo que decía. En Capernaum ya había hecho milagros, ya había hecho cosas que sorprendieron al pueblo, y de repente Jesús dice: sé lo que están pensando, y seguro están pensando, estoy seguro que están diciendo esto en su corazón: ¿por qué no haces uno que otro milagro para que te creamos? Porque tú has andado aquí entre nosotros, sabemos de quién eres hijo, y conocemos a tus hermanos y conocemos a tus hermanas, ¿no? Y entonces Jesús continúa diciendo, añadió en el verso 24, dice: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Okay. Jesús continúa diciendo esto, explica y recuerda 2 porciones del Antiguo Testamento acerca de los profetas, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Y en la primera historia del profeta Elías es un momento en el que Dios provee para una viuda gentil de Sidón. No era de Galilea, no era judía, era gentil. ¿Y qué me habla esto? De la gracia de Dios. Resulta que en esa época, ¿no?, hubo una gran sequía. Dios mandó una sequía. El pueblo de Israel estaba alejado de Dios, completamente alejado de Dios. Y entonces Dios mandó una sequía, ¿no? Y al mandar esta sequía no había alimento en ningún lugar. Pero de repente Elías llegó con esta mujer viuda, ¿no?
Y llegó con esta mujer viuda y le dijo, prepárame algo de comer. Y ella dice, solo tengo harina, solo tengo un poco de aceite para mi hijo y para mí. Y la verdad es que solamente va a salir una torta, ¿no? Y vamos a comer él y yo y vamos a morir porque ya no hay nada más. Y entonces Elías le dice, ¿sabes qué? Prepárame, pero prepárame a mí primero. Y verás cómo Dios va a hacer que esa harina nunca se te acabe y ese aceite nunca se te acabe. Y la mujer, ¿sabes qué hace? No le dice, le dice, nah, no le dice así. Ni le dice, oye, ¿sabes qué? Esto es para mi hijo y para mí. No, ¿sabes qué? Le creyó, tuvo fe y le hizo primero a él. Y dice que esa viuda nunca se le acabó la harina, ni nunca se le acabó ese aceite, por gracia, pero ella creyó. La segunda historia es de Naamán el sirio. Este hombre también no es judío, es de Siria, ¿no? Y este hombre tenía lepra, pero era uno de los principales en esa región, o sea, era un líder dentro de esa región, ¿no? Y Naamán, siendo líder, está lleno de lepra, ¿no? Eso es interesante, no importa la clase social en la que estés, el pecado está en tu vida, no hay diferencia, todos somos iguales en eso, somos pecadores. Y Naamán estaba lleno de lepra y una de sus criadas era judía y le dice, ¿sabes que allá en mi tierra, ¿no? Hay un hombre llamado Eliseo, ¿por qué no vas a verlo? Y entonces Naamán va, agarra, ¿no? Y lleva regalos, lleva toda una comitiva, llega a la puerta de Eliseo y cuando llega con Eliseo ni siquiera lo sale a ver. Le manda a decir, ¿sabes qué? Zambúllete 7 veces en el río Jordán y sal de ahí. Y Naamán el sirio dice, oye, yo creí que me iba a recibir, ¿no? O sea, yo creí que me iba a recibir, ¿cómo? ¿Qué le pasa, no? O sea, ríos allá hay en Siria y mejores que este mugrero de río, ¿no? Porque sí, el río Jordán era un río feo, no era agradable meterse en el río de Jordán. Pero Naamán, uno de los criados de Naamán, le dice, hey, señor, o sea, si te hubieran pedido algo difícil lo hubieras hecho, te están pidiendo algo bien sencillo, métete al agua. Y Naamán entra 7 veces, me lo imagino, 1 vez y saliendo, 2 veces saliendo, 3 veces saliendo, continuó hasta la 7ª vez, quizás a la 4ª vez alguno de nosotros hubiera dicho, esto no sirve, o sea, esto no, ¿de qué va a servir que me meta en esta agua? ¿Qué va a cambiar que yo esté en esta agua? Pero dice que a la 7ª vez salió y su piel se convirtió como la piel de un bebé, estaba sano, dudó, se enfureció, pero creyó, pero lo hizo, tuvo fe. Y dice que regresó a donde estaba Eliseo y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Es la gracia de Dios, proveyéndole a una viuda gentil, es la gracia de Dios sanando a un hombre sirio también gentil. O sea, está bueno como sermón, ¿no? O sea, escuchar eso, dices, wow, Dios es bueno, Dios es bueno. O sea, los gentiles son sanados por Dios, los gentiles son provistos por Dios. Dios tiene poder más allá de nuestra tierra. Pero aquellos que escuchaban a Jesús no les pareció un buen sermón. Mira lo que dice en el verso 28. Al oír estas cosas, toda la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, ¿te imaginas que yo predicara un sermón así y que me agarraran todos ustedes y me sacaran de aquí, ¿no? Me subieran al edificio de acá hasta la azotea y me pensaran, o sea, ¿te imaginas eso? Tocó las fibras de estas personas, les ofendió demasiado. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Lo que estaba diciendo Jesús es: ustedes son unos incrédulos. Y esa mujer viuda creyó. Y ese hombre Naamán creyó en el poder de Dios. Pero ustedes están diciendo: ¿y qué onda? ¿Y aquí no vas a hacer uno que otro milagrito? Para que te creamos. ¿Qué cambio? ¿No es así? Todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y en un instante quieren matarle. Lo agarran.
lo llevan hacia un lugar. Era costumbre que las personas que iban a ser apedreadas las sacaban a una altura de un monte, lo aventaban, no moría, pero era el momento de comenzar a tirarle piedras todos. Y lo llevaron hasta ese momento. Pero era la verdad. La incredulidad de la gente de donde se crió Jesús impedía que Jesús hiciera milagros en Nazaret. Pero Jesús dice en el verso 30, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué autoridad del Señor. En medio de una muchedumbre que quiere matarle, Él solamente camina por en medio de ellos. Dices, ¿cómo lo logró? Es el mismo Dios que incluso partió el mar en dos. Definitivamente partió por la mitad de esa multitud y caminó por en medio de ellos y salió de ese lugar y fue a otra región. Mira lo que dice en el verso 31. Jesús enseñó esto, enseñó que Él era el Mesías, enseñó que Él venía a hacer esto, y a partir de este versículo vamos a ver ejemplos de cómo ese poder estaba en Jesús como el Mesías. Dice en el verso 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Su primer ministerio era la enseñanza, enseñaba. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Sí, y Jesús hablaba con autoridad. ¿Recuerdas en el Sermón del Monte? Jesús decía, ¿habéis oído esto? ¿No? Pues yo les digo esto, ¿no? Y los maestros, los escribas, los que enseñaban en las sinagogas, realmente decían, bueno, esto dice esto, pero tal comentarista dice esto, tal comentarista dice esto, y bueno, pues quizás alguno tiene razón, ¿no? Pero sino que Jesús enseñaba con completa autoridad, diciendo, esto es esto. Y ellos se maravillaban de esto porque no era costumbre en el lugar que se enseñara de esta manera. Jesús entró en la sinagoga, enseñaba, y dice en el verso 33, bueno, dice ahí, les enseñaba en los días de reposo. No fue un solo día, sino era costumbre de Jesús también en Capernaum ir a la sinagoga y enseñar en ese lugar. Les enseñaba y todos se admiraban. La primera reacción que en Nazaret hubo era esa misma, son palabras de gracia, ¿no? Y estaban maravillados, aquí también estaban admirando su doctrina. Pero luego en el verso 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Vale, este demonio sí sabe quién es Jesús, ¿no? Dice la Biblia, ¿no?, que los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, los demonios saben quién es Dios y creen en Dios. No le creen a Dios. Eso es una cosa muy distinta, creerle a Dios que creer en Dios. Muchos de nosotros podríamos decir, yo toda la vida he creído en Dios. Pues sí, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Lo que necesitas hacer es creerle a Dios, lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús está anunciando que puede hacer en tu vida. Y entonces dice en el verso 34 que este demonio le habló y lo identifica. ¿Ves cómo le dice Jesús Nazareno? ¿Ves cómo le dice has venido para destruirnos? O sea, tú tienes la capacidad de destruirme, es lo que el demonio le está diciendo. Y es más, lo identifican. Yo sé quién eres el Santo de Dios. En el verso 35 dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos a este hombre, dice, salió de él y no le hizo daño alguno. Es espectacular esta escena. Es el poder que Jesús tenía para expulsar este demonio de este hombre, sacar a este demonio de este hombre, ordenarle al demonio, el demonio le obedece. Jesús en este momento está diciendo o está mostrando, testificando que Él tiene poder sobre el mundo espiritual, tiene poder sobre el mundo de las tinieblas, tiene poder sobre el mundo espiritual, sobre los demonios, y de inmediato le obedecen. Dice en el verso 36, estaban todos maravillados
Y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Wow, eso es sorprendente lo que el poder de Dios puede hacer, y ellos están siendo testigos de esto. Ahora, recordemos la semana pasada. En el desierto Jesús estaba solo. ¿Y a quién venció? Al diablo, a Satanás. Lo venció cuando estaba solo. Lo venció públicamente. No creas que tú vas a poder ganar la batalla públicamente si no la has ganado íntimamente en el desierto, a solas, cuando nadie te ve, ¿no? Y entonces Jesús tiene este poder, y todos están maravillados de que tenga poder sobre los espíritus inmundos y cómo los espíritus inmundos le obedecen. Dice en el verso 37, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Simón es Pedro. Pedro estaba casado, por eso tiene una suegra. ¿Quién quiere la suegra sin estar casado? ¿No? Pues, o sea, estaba casado, tenía una esposa, ¿no? Eso es interesante, solamente como brevario cultural, ¿no? Por así decirlo. Bueno, que en realidad tiene muchas implicaciones, ¿no? El hecho de que Pedro está casado, tiene una esposa y tiene una suegra. Pero la suegra estaba enferma. Dice que tenía una gran fiebre. Y los que estaban ahí, evidentemente, el mismo Simón, aunque no lo creas, el mismo Simón, su esposa, ¿no? La hija de esta mujer, le ruegan al Señor por ella, ¿no? Le dicen: está enferma. Y en el verso 39 dice: inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Y esta pequeña escena en esta casa muestra una vez más el poder de Dios sobre la enfermedad, el poder del Cristo, del Mesías sobre la enfermedad. Sobre la enfermedad. Estaba enferma, estaba cautiva por la enfermedad, estaba oprimida por la enfermedad, ¿no? Y dice que Jesús la sanó e inmediatamente le servía, ¿no? O sea, tú cuando estás enfermo de fiebre y ya se te cortó la fiebre, ¿qué quieres hacer? Dormir. No tienes ninguna fuerza, la enfermedad te chupó la energía, estás muerto, estás cansado, necesitas descansar. Pero esta mujer no solamente fue sanada, sino que Dios le dio la fortaleza para comenzar a servir a los que estaban ahí en su casa, ¿no? Ahí estaba. Y qué increíble, Dios tiene poder para sanar. Es lo que vemos constantemente en los evangelios. Jesús sanaba a un paralítico y al paralítico le decía: no, agarra tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hacía ese hombre? Agarraba su lecho y se iba a su casa. ¿Qué implicaba eso? Que de estar años sin ningún tono muscular, sin ningún músculo. ¿Alguna vez te has roto la pierna? Pues claro. No, bueno, no, a lo mejor no, ojalá no te pase. Pero te rompes la pierna, ¿qué pasa? Te ponen un yeso. ¿Cuánto tiempo lo traes? 2 meses. Vuelves a pisar, no tienes ninguna fuerza en la pierna, porque está inmovilizada. Un paralítico así está. Pero en el instante Jesús hace que esos músculos tengan fuerza y comience no solamente a caminar, sino a cargar el lecho que lo mantenía esclavizado, cautivo en ese lugar. Jesús vino para traer libertad a los cautivos, para darle libertad a los oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón. Y Jesús está mostrando su poder ahora sobre la enfermedad. Pero no acaba ahí. Verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba, ¿no? Al ponerse el sol, un dato interesante, ¿no? De repente dices: ¿por qué está ahí al ponerse el sol? Es que al ponerse el sol, ¿qué día era? Bueno, el día de reposo, el día donde iban a la sinagoga, ¿no? Al ponerse el sol quiere decir que el día de reposo había terminado. No podían ir a Jesús a la casa de su suegra antes de que terminara el día de reposo. El día de reposo se había convertido en algo religioso para ellos, y muchas veces la religión te detiene de venir a Jesús.
La religión te detiene a venir a Jesús, ¿no? Y yo sé lo que estás pensando. Yo también era la religión lo que me detenía de ir a Jesús. Recuerdo la primera vez que fui a una iglesia cristiana y pararme en la entrada, ¿no? Y salirme mientras estaba la música y estar diciendo, no, este no es el lugar donde debería estar. Yo crecí toda mi vida en una religión tradicional. Sería romper la tradición de mi familia, y solo la religión me estaba deteniendo de ir a Jesús. Así todo este pueblo estaba detenido por la religión para acudir a Jesús. Que nada te detenga de ir a aquel que trae libertad a los cautivos y que sana los corazones rotos. Que nada te detenga, que absolutamente nada pueda detenerte de ir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cordero de Dios que pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Que nada te detenga, ni siquiera la religión. Incluso en el cristianismo hay religión. Incluso en el mismo cristianismo evangélico hay religión. Y eso también puede estarte deteniendo de ir a Jesús a recibir libertad. Incluso ser semilloso, ¿no? ¿Qué van a decir? Ya llevo 5 años viniendo aquí. ¿Cómo me voy a parar a recibir a Cristo en este momento si todo este tiempo han creído que soy cristiano? Y eso es religión. Y esa religión te impide venir a Jesús. Bueno, al ponerse el sol, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. ¿Te imaginas que todos los que de esta colonia que tuvieran enfermos vinieran a este lugar, ¿no? Se llenaría, pero así. Los enfermos hay por todos lados, ¿no? La enfermedad. Y los traían a él, ¿no? Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué dice? Los sanaba. Bueno, no perdamos de vista, su principal enfoque era la enseñanza. Pero lo que estaba haciendo al sanarles era demostrar que su enseñanza era real. En el verso 41 dice, también salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? ¿Quiénes decían esto? Los demonios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Ahora, ¿por qué los detenía, no? Pues porque aún falta mucho en su ministerio para avanzar, para que llegara el momento en que él fuera crucificado. En el verso 42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. El mismo Jesús necesitaba tiempos para estar a solas y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera a ellos. Su fama había crecido tanto, se maravillaban del poder que Jesús tenía, que cuando incluso se apartaba, ahí lo seguían y lo detenían, no te vayas. Pero Jesús dice esto, es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué dice? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, ¿no? Jesús no dice, hay otros enfermos en la otra ciudad. O sea, no son ustedes nomás los únicos enfermos. Allá también hay enfermos, hay que ir a sanarlos. No son los únicos ustedes endemoniados, tengo que ir a sacar demonios allá. No, no está diciendo eso Jesús. Jesús está diciendo, tengo que ir a anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué implica esto? El evangelio del reino de Dios, el rey ha llegado, el rey está en casa, ¿no? El rey está aquí y todo lo que el rey y su gobierno representa está aquí. Y por eso el Mesías viene a sacar cautivos, a traer libertad a los oprimidos, a sanar a los enfermos. Y Jesús venía haciendo esto. Pero esto que hacía, sanar enfermos, tener poder sobre los demonios, era solamente la confirmación de que su enseñanza era real. Su enseñanza era real. Pero lo que Jesús enseñaba era el evangelio del reino de Dios. A esto, dice Jesús, he sido enviado. Verso 44 dice, y predicaba ¿en dónde? En las sinagogas de Galilea. Era su costumbre ir a la sinagoga. Y ahí es donde estaba predicando. ¿Qué cosa? El evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Como él estaba ahora ahí para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable del Señor. Pero todas estas manifestaciones lo que hacían era apoyar su enseñanza. Era evidente
que si el Cristo, el Mesías estaba ahí y traía buenas nuevas, y cómo el Mesías venía a sanar y a sacar de cautividad, lo estaba haciendo entre ellos. Pero hay dos tipos de reacciones, ¿no? O sea, quizás en algún momento tú estás acá y dices que Dios no ha hecho nada por mí. Si hiciera algo le creería. No. ¿Sabes qué es lo que hizo? Cargó tus pecados en la cruz del Calvario. Él, siendo inocente y justo, sufrió el castigo para que tú puedas tener paz con Dios. Eso es lo que Él hizo. Al decir eso, si Dios hiciera esto, si Dios me regresara a mi novio, ¿no? Si Dios me diera un mejor trabajo, si Dios, y si lo hiciera, entonces le creo. Es como aquellos que estaban frente a la cruz de Cristo, el Señor estando sobre el madero y diciéndole, a ver, bájate de ahí, y entonces creo en ti. Pero Jesús estaba ahí cumpliendo un propósito, cumpliendo el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, muriendo por tus pecados. Dice la Biblia que fue sepultado y resucitó al tercer día. A aquellos que le pedían una señal, les decía, señal no se les será dada, sino solamente la señal de Jonás. La señal de Jonás. Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Dice, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. La resurrección de Jesús es la demostración de que Él es el Hijo de Dios, de que Él cumplió lo que vino a hacer, pagar nuestros pecados. ¿Qué otra señal quieres? Jesús resucitó y pagó tus pecados. Ahora, si tú estás así, cautivo, oprimido, ciego, con tu corazón roto, ¿hay alguien así por acá? Sí. Es una descripción de todos nosotros. El Señor Jesús quiere venir a traerte libertad. Él quiere sacarte de la oscuridad y de las tinieblas. Dices, pero tú no sabes lo profundo en que me he metido. Estoy en grandes tinieblas. El Señor Jesús puede sacarte de ese lugar y darte vista. Él es la luz. Dice, la luz vino al mundo. Dice, pero algunos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero si te das cuenta que tus obras son malas, lo que tienes que hacer es ir a la luz y decirle, Señor Jesús, esto es lo que soy, y tú viniste por mí a morir en la cruz en mi lugar. Esto es lo que soy. Límpiame, sáname, trae libertad a mi vida. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Él va a decir, hey, yo ya dije, consumado es, pagado por completo. Lo hice por ti y por amor en la cruz del Calvario. Estas manifestaciones alrededor solamente mostraban que el Rey estaba ahí, que el mismo Mesías, el Cristo, caminaba entre ellos. Y muchas veces Dios nos ayuda nuestra fe a través de algo que sucede en nuestra vida. Y a lo mejor estás acá y te trajo alguien y dices, yo he visto su vida cambiar. Yo he visto un milagro en su vida. Yo he visto cómo Dios ha transformado a esta persona. Y a lo mejor eso te ayuda a decir, ok, voy a creer. Pero no creas por lo que Jesús puede hacer. Cree por lo que Jesús es. Él es el que viene a dar buenas nuevas. Él es el que viene a traer libertad.